Prepárate. Hoy descubrirás la historia completa de la Biblia, desde las raíces del Antiguo Testamento, con la creación de Adán en el Edén, hasta el impactante final con los discípulos de Jesús. Te garantizo que al terminar este video, tu perspectiva no será la misma. Este viaje solo funcionará si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si siempre has sentido que entender la Biblia es complicado, aquí podrás comprender su esencia, y al final serás profundamente iluminado. Y todo empieza en el inicio, o mejor dicho, antes de cualquier comienzo. Solo Dios existía, infinito y eterno, sin principio ni final, como el creador de todas las cosas. En ese momento decisivo, Dios creó los cielos y la tierra, y al hombre a su imagen y semejanza. Del hombre formó a la mujer, y así, Adán y Eva, creados puros e inocentes, disfrutaban de una relación perfecta con Dios en el jardín, como cuidadores de su creación. Pero un giro devastador los llevó a caer en pecado, arrastrando consigo a toda la humanidad a la oscuridad del pecado. Sus hijos, Caín y Abel, trajeron una tragedia aún mayor cuando Caín, dominado por la envidia, se convirtió en el primer homicida de la historia. Pero Dios no abandonó a la humanidad. De Set, el tercer hijo de Adán y Eva, surgió una nueva descendencia, inclinada hacia Dios. Sin embargo, la maldad continuó creciendo en la tierra. Fue entonces cuando Dios decidió comenzar de nuevo, enviando un diluvio para purificar al mundo, salvando solo a Noé, su esposa y sus tres hijos, con sus esposas en un arca construida bajo sus instrucciones. Así, Noé y sus hijos se convirtieron en los nuevos fundadores de los pueblos y naciones. Más tarde, Dios eligió a una familia especial, llamando a Abraham desde Ur para que fuera el padre de una gran nación, a través de la cual vendría el Mesías. Con 75 años, Abraham dejó su hogar, guiado por la fe y las promesas de Dios. Aunque Abraham esperó años sin ver cumplida la promesa de un hijo, Dios le aseguró que su descendencia sería tan abundante como las estrellas en el cielo. Finalmente, a los 100 años, Abraham vio nacer a Isaac, el hijo prometido. Este se casó con Rebeca, y de ellos nacieron Esaú y Jacob. Jacob, a quien Dios renombró como Israel, se convirtió en el padre de los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. Eventualmente, la familia de Jacob se mudó a Egipto, y tras 400 años de esclavitud, Moisés fue enviado para liberar a los israelitas y guiarlos hacia la tierra prometida. Pero la travesía fue más desafiante de lo esperado. Lo que debía tomar meses se convirtió en un peregrinaje de 40 años, debido a la desconfianza del pueblo en Dios. Fue un periodo de prueba, con una generación entera que pereció en el desierto. Solo Josué y Caleb, que confiaron en Dios, alcanzaron la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas conquistaron la tierra, pero aún quedaban muchos territorios por ganar. Luego vino el tiempo de los jueces, un periodo de 330 años de inestabilidad espiritual en el que el pueblo se desvió repetidamente. Israel fue gobernado por líderes levantados por Dios, como Gedeón, Jefté y Sansón, pero la inconstancia espiritual prevaleció. Finalmente, cansados de esta inestabilidad y mirando a las naciones vecinas, los israelitas pidieron un rey. ¿Estás listo para sumergirte en uno de los relatos más apasionantes de la historia de Israel? Con el surgimiento de los primeros reyes, el panorama cambia. El profeta Samuel unge a Saúl, el primer rey, quien comienza su reinado con humildad. Pero, a medida que avanza, la ambición y la soberbia lo consumen, desviándolo hacia la crueldad y la apostasía. Su caída marca el fin de su reinado, abriendo paso a David, quien, durante sus 40 años en el trono, llevará a Israel a una época de gloria. David, hombre según el corazón de Dios, construyó un reino poderoso y acumuló riquezas, tierras y prestigio. Aunque pecó, su sincero arrepentimiento lo reconcilió con Dios. La línea de David se convierte en una promesa para el futuro. De ella surgirá el Mesías. Cuando David muere, su hijo Salomón asume el trono y pide sabiduría divina. Su sabiduría y riquezas lo hacen famoso en toda la región, construyendo el gran templo de Jerusalén. Sin embargo, las influencias de sus muchas esposas lo arrastran hacia la idolatría, y solo en su vejez se arrepiente, cerrando una era de 120 años del Reino Unido.
Con la muerte de Salomón, el reino se fractura. Su hijo Roboam no escucha las súplicas del pueblo por alivio de los abusivos impuestos. Esto desata una rebelión. 10 de las 12 tribus de Israel lo abandonan, formando el reino del norte bajo Jeroboam, quien desvía al pueblo hacia la idolatría, temeroso de que vuelvan a Jerusalén y lo abandonen. Durante sus 209 años de existencia, el reino del norte tiene 19 reyes de diferentes dinastías, todos impíos. Jeroboam establece templos en Betel y Gilgal, con becerros de oro, llevando al pueblo a la idolatría total. Los profetas Amós, Oseas y Miqueas se alzan para denunciar la corrupción y confrontar a los líderes, alertando sobre las consecuencias. Pero sus advertencias caen en oídos sordos. En el tiempo del rey Acab y su esposa Jezabel, se introduce en Israel el culto a Baal, deidad cananea de la prosperidad. Dios envía a Elías para desmantelar esta idolatría, y luego a Eliseo para continuar su obra. Ante la persistencia en sus pecados, Dios permite que el imperio asirio invada Israel, arrasando con el reino. El cruel dominio asirio es brutal, dejando a su paso ciudades devastadas y humillación. El pueblo del norte es llevado al exilio, y Asiria puebla sus tierras con otras razas, dando origen a los samaritanos, que se convertirán en enemigos acérrimos del reino de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, cuenta con reyes piadosos como Asa, Josafat y Ezequías. Ellos restauran el culto a Dios y traen estabilidad, prosperidad y justicia, permitiendo que Judá perdure 345 años. Pero cuando la corrupción y la idolatría toman fuerza, Dios usa a Babilonia para disciplinar a Judá. El ejército babilónico invade Jerusalén, destruye el templo y lleva al pueblo al exilio. Durante los 70 años de cautiverio, profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel traen mensajes de esperanza y purificación, liberando al pueblo de la idolatría y fortaleciendo su fe. Cuando el imperio persa toma el control, el rey Ciro cumple la profecía y libera al pueblo, permitiéndole regresar a su tierra. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo de Judá reconstruye el templo, sus muros y renueva su compromiso espiritual. Pero no todo es fácil. Los samaritanos, al ser rechazados en la reconstrucción, comienzan a hostigar y acusar a los judíos ante el rey persa, buscando paralizar la obra. A pesar de los desafíos y 20 años de interrupciones, la fe y la determinación de los judíos prevalecen, resurgiendo con fuerza para restaurar el legado de su tierra y su fe. Años en ese periodo, el pueblo se relajó en su fervor por la casa de Dios y comenzó a centrar su atención en sus propios negocios, dedicándose a construir y embellecer sus casas, mientras el templo permanecía en ruinas. En ese contexto, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Esto dio inicio a un gran despertar espiritual que impactó no solo en la vida religiosa, sino también en las familias y en el sacerdocio, trayendo consigo un retorno sincero hacia Dios. Pasaron aproximadamente 100 años, y una nueva generación se levantó. Aunque el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraban verdaderamente a Dios. Ofrecían en sacrificio animales ciegos, enfermos y lisiados. Despreciaban la mesa del Señor y consideraban impuros sus rituales. Los sacerdotes también se habían corrompido y abandonado la enseñanza de la palabra de Dios. Como resultado, la familia fue profundamente afectada y los matrimonios comenzaron a colapsar, acabando en divorcio. La confianza en la justicia de Dios se desvaneció y el pueblo se relajó en la devolución de los diezmos. A pesar de seguir frecuentando el templo, el corazón de la nación estaba lejos de Dios. Fue entonces cuando Dios envió a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, marcando así el cierre del Antiguo Testamento, unos 400 años antes de Cristo. Este periodo fue seguido por un lapso de 400 años conocido como el período intertestamentario o período de silencio profético. Durante ese tiempo se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos,
conocidos como los libros apócrifos, y se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, creando la famosa versión de la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego, y Alejandro Magno, tras conquistar numerosas naciones, murió a los 33 años, después de difundir la cultura helenística y la lengua griega, que más tarde facilitaría la rápida expansión del Evangelio. Después de la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre 4 generales, destacándose los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, quienes se disputaron el control de Israel. En ese tiempo, Antíoco Epífanes ofendió a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, provocando la guerra de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo. Años más tarde, en el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos asumieron el control de Israel. Herodes el Grande, conocido por su crueldad y paranoia, fue designado para gobernar. Herodes expandió el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea y mejoró la infraestructura. Sin embargo, su inseguridad lo llevó a realizar actos atroces, eliminando a muchos, incluso a miembros de su propia familia, en un esfuerzo por proteger su trono. Al enterarse de la llegada de un niño que sería rey de Israel, ordenó la matanza de los inocentes. Tras su muerte, su reino se dividió entre sus hijos, y Roma comenzó a gobernar directamente sobre Judea, nombrando a Pilato como gobernador. Esta situación política y social incrementó en el pueblo judío el anhelo de un Mesías, un Salvador que los liberara del yugo de los romanos. En este contexto, en la plenitud de los tiempos, Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas. El Verbo eterno se hizo carne y vivió entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Tomó la naturaleza humana, caminó entre los hombres, compartió sus penas y alegrías, y finalmente llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, resucitando en gloria para nuestra justificación. La cultura helenística y romana, junto con la herencia judía, se unieron en preparación para la venida del Mesías. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio romano, y con la persecución de Herodes, José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús, permaneciendo allí hasta la muerte del rey impío. Luego regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio, siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. En ese momento crucial, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, llenándolo de poder para su ministerio. Desde el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. En este lugar, el enemigo intentó, en 3 ocasiones, hacer que Jesús cayera. Sin embargo, Jesús lo enfrentó y lo venció, utilizando la espada del Espíritu, la poderosa palabra de Dios. Así como el primero había sido vencido en el paraíso, Jesús, el segundo Adán, triunfó en el desierto. Lleno del Espíritu, Jesús partió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde había pasado la mayor parte de su vida. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar. Jesús llamó a 12 hombres, conocidos como apóstoles, dedicando su tiempo a enseñarles y formarlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando tanto en sinagogas y en el templo como en las aldeas, al aire libre y en hogares, a grandes multitudes y también en pequeños grupos. Jesús dedicó su vida a hacer el bien y liberar a los oprimidos, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, enderezando a los paralíticos, limpiando leprosos y hasta resucitando a los muertos. Fue la revelación suprema de Dios en la tierra, llevando el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, siendo Dios mismo encarnado, vino con una misión clara: entregar su vida por aquellos que el Padre le dio. Él nació para morir y murió para que nosotros tengamos vida. Como afirmó Pablo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, cumpliendo así las Escrituras. La cruz no fue un accidente, ni la resurrección una sorpresa. Jesús caminó hacia su sacrificio con la determinación de un rey, tomando su corona. En la cruz Jesús derrotó al enemigo,
aplastando su cabeza y triunfando sobre todo poder que se oponía. Allí consumó la obra de redención y nos liberó. La muerte no pudo retenerlo, y al tercer día resucitó, garantizando nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, esperando la promesa del Padre y el poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos describe este crecimiento de la Iglesia, comenzando en Jerusalén y extendiéndose hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la Iglesia se expandió de manera asombrosa, sumando multitudes de creyentes. Aunque inicialmente estaban en Judea, Dios permitió una persecución que los dispersó, llevándolos a compartir el Evangelio en cada rincón. Felipe, por ejemplo, llegó a Samaria, rompiendo barreras y predicando con poder. Allí, Pedro y Juan impusieron las manos y los samaritanos recibieron también el Espíritu Santo. La fe cristiana comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Judea y Samaria, cuando Saulo de Tarso, un acérrimo perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús mientras viajaba por el polvoriento camino a Damasco. En ese momento, fue iluminado por una luz celestial que lo cegó y lo cambió profundamente. Esta experiencia marcó el inicio de su conversión, y Saulo, quien luego sería conocido como Pablo, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe que alguna vez intentó destruir. Con el tiempo, la iglesia en Antioquía de Siria se convirtió en un centro vibrante para las misiones transculturales, enviando discípulos a lugares lejanos para compartir el Evangelio. Desde Antioquía, Bernabé y Pablo emprendieron su primer viaje misionero, un recorrido lleno de desafíos y milagros, durante el cual fundaron nuevas iglesias y dejaron a presbíteros para guiar a las comunidades cristianas en las ciudades de Galacia. Con la expansión de la misión, en su segundo viaje, Pablo se asoció con Silas, y juntos recorrieron diversas ciudades en Macedonia y Acaya, sembrando la fe en lugares como Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto, donde plantaron iglesias y formaron líderes espirituales. Más adelante, en su tercer viaje, Pablo llevó el mensaje del Evangelio a Asia Menor, estableciendo comunidades en ciudades estratégicas como Pérgamo, Filadelfia y la Odisea, donde también formó a los líderes locales para continuar su obra. Mientras tanto, una hambruna devastadora golpeaba a Judea, y Pablo organizó una colecta entre las iglesias para ayudar a los pobres en Jerusalén. A pesar de las advertencias de que podría enfrentar peligro en Jerusalén, Pablo viajó con esta ayuda, decidido a cumplir con su misión. Sin embargo, allí fue arrestado, pero en lugar de lamentarse, aprovechó cada oportunidad para testificar sobre Cristo frente a las autoridades. Mientras se encontraba en juicio ante los gobernadores romanos, Pablo hizo uso de su ciudadanía romana para solicitar ser juzgado en Roma, iniciando un largo viaje que marcaría una de las últimas etapas de su ministerio. En medio de la travesía, el barco en el que viajaba se enfrentó a una tormenta terrible y finalmente naufragó. Pero Dios, fiel a su promesa, protegió a Pablo y a todos los pasajeros, quienes lograron llegar a tierra firme en la isla de Malta. Una vez en Malta, mientras ayudaba a encender una fogata, una víbora venenosa mordió la mano de Pablo, pero Dios obró un milagro y neutralizó el veneno mortal. No solo sobrevivió, sino que también fue utilizado por Dios para sanar a todos los enfermos de la isla, lo que le granjeó el respeto y la gratitud de los habitantes de Malta. Los isleños, llenos de admiración por Pablo, proveyeron todo lo necesario para que él y sus compañeros continuaran su viaje a Roma. Cuando finalmente llegó a Roma, Pablo pasó 2 años bajo arresto domiciliario. Sin embargo, esto no detuvo su obra. Desde una casa alquilada, Pablo predicó el Evangelio a todos los que acudían a él, incluyendo a la Guardia Pretoriana, y fortaleció a los creyentes a través de cartas llenas de enseñanzas, entre ellas, las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a su querido amigo Filemón. A pesar de que fue liberado por un tiempo, las circunstancias cambiaron con el paso de los años. En el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón desató una feroz persecución contra los cristianos, acusándolos del incendio que devastó gran parte de la ciudad de Roma. Pablo fue arrestado nuevamente y encerrado en una mazmorra oscura, fría y húmeda, soportando condiciones aún más difíciles.
En medio de esta intensa persecución, mientras aguardaba su juicio final, Pablo escribió su última carta, la segunda epístola a Timoteo, en la cual expresó su preparación para enfrentar el martirio, con la esperanza puesta en recibir la corona de justicia prometida a quienes permanecen fieles. Alrededor del año 67 después de Cristo, el apóstol fue finalmente decapitado, dejando como legado sus escritos inspirados, que se convertirían en la base de enseñanza para la iglesia naciente. El Nuevo Testamento, recopilado durante un periodo de aproximadamente 50 años, contiene 4 relatos únicos sobre la vida y ministerio de Jesús, conocidos como los Evangelios. Mateo presenta a Jesús como el Mesías esperado por el pueblo judío, utilizando numerosas referencias al Antiguo Testamento que demuestran su cumplimiento de las profecías. Marcos, por otro lado, dirigido a una audiencia romana, se enfoca en las obras y milagros de Jesús, mostrándolo como un siervo poderoso y activo. Lucas, médico e historiador, escribió su Evangelio para los griegos y presentó a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto y compasivo. Finalmente, Juan, hacia el final del primer siglo, escribió su Evangelio para refutar la creciente influencia del gnosticismo, destacando la divinidad de Jesús a través de una serie de declaraciones, «Yo soy», y 7 milagros que confirman que Jesús es verdaderamente Dios. Los Hechos de los Apóstoles, también en el Nuevo Testamento, relatan los primeros años de la Iglesia y su asombrosa expansión por el Imperio Romano, liderada por iglesias claves como Jerusalén, Antioquía y Éfeso. A través de su recorrido misionero, el apóstol Pablo sembró iglesias en Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor, expandiendo la fe cristiana a diversas culturas y territorios. Aunque el libro de los Hechos parece quedar abierto, su mensaje revela que la misión de la Iglesia sigue viva hasta el día de hoy, y que nosotros formamos parte de esa misión. Las cartas apostólicas, tanto las de Pablo dirigidas a las iglesias y a sus compañeros de ministerio, como las cartas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas, ofrecen una rica orientación y ánimo a la iglesia en tiempos de dificultad y crecimiento. La carta a los Hebreos exhorta a los cristianos a no retroceder en la fe, especialmente en momentos de prueba, mientras que el Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, revela la victoria final de Cristo y su iglesia sobre todas las fuerzas del mal. Si este mensaje ha tocado tu corazón y aún no has entregado tu vida a Jesús, recuerda que siempre es tiempo para dar ese paso. Dios te ama profundamente y desea darte esperanza, paz y un propósito que trascienda esta vida. Él está esperando que lo busques. Encuentra un lugar tranquilo. Habla con Él en oración y abre tu corazón. Si este video fue de tu agrado, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Dios te bendiga.